Bé, si aneu agafant lloc, sisplau, reprendrem aquesta jornada al Fòrum Quirúrgic amb el segon tram. Sí que us demano, sisplau, si podeu anar tornant als vostres llocs. Deia que començarem ara el segon tram d'aquest fòrum quirúrgica i qui prendrà ara mateix la paraula són els socis justament de quirúrgica. Demano, sisplau, que m'acompanyin aquí l'Àlex Flor, el Xavier Centeno, la Raquel Sánchez i l'Alberto Díez Caballero. Un aplaudiment per ells, sisplau. Endavant. Per poder metre us quedeu una miqueta. Sí? Bueno. Bon dia a tothom. Moltes gràcies a tothom per la vostra presència i el vostre apoyo. Apoyo, no sé si es diu en català apoyo. Recolzament. Recolzament, però som bilingües i ahora pasaré al castellà, perquè no entengui tothom i no la cagui. Bueno, buenos días a todos. Para aquellos que no me conocéis, yo soy el doctor Xavier Centeno y en la actualidad tengo el dudoso honor de ser ya uno de los miembros más veteranos del equipo de quirúrgica, si exceptuamos a los fundadores. ¿Vale? Los que sí que me conocéis sabéis que tengo cierta tendencia, dado a mi profundo barcelonismo, a utilizar muchas veces los símiles futbolísticos en las intervenciones que hago y evidentemente hoy no va a ser una excepción. Creo que habían apuestas por ahí de si lo haría o no, así que alguien ha ganado. Y esta anécdota que voy a explicar, bueno, simplemente era me gustaría compartir con todos vosotros, pues yo creo que en las anécdotas de los equipos muchas veces también lleva un poco lo que es la filosofía de los grupos, cómo fue mi fichaje, podríamos decir, por quirúrgica. A todos seguramente os sonará la historia de un contrato escrito en una servilleta de papel en un bar de Barcelona y con un tal Messi como protagonista. Evidentemente yo no me voy a comparar con el más grande de todos, pero sí que mi caso fue un poquito parecido. En ese caso fueron una propuesta, unos garabatos en un folio, en un bar del paseo de Bonanova, y el doctor Raventós, ¿os recuerdas, no? Hacía el papel de Charlie Rechac, ¿de acuerdo? Eso fue en 1994, hace ya muchos años. Coincidió con la inauguración de la New Technon, que le llamaban en aquel momento. Quirúrgica ya era un grupo que tenía unos años y estaba consolidado, pero realmente para mí aquello fue una oferta que me ofrecieron con mucho entusiasmo, con un proyecto de futuro y sobre todo incorporarme a un grupo humana y profesionalmente que me daba mucha confianza, ¿vale? La confianza que es tan importante para crear y mantener un equipo o una sociedad profesional. Con los años, posteriormente a mí, se fueron incorporando otros cirujanos, y perdonad que igual no es en orden cronológico, la doctora Raquel Sáez, la doctora Toñi Lequerica, que hoy desgraciadamente no puede estar con nosotros, pero es porque está presentando sus excelentes resultados en el tratamiento quirúrgico de la endometriosis profunda en el Congreso Nacional de Coloproctología en Santiago, doctor Alberto Díez Caballero y doctor Àlex Flor. Este segundo grupito que veníamos por debajo nos hemos autodenominado muchas veces el quirúrgica 2.0, ¿no? Y posteriormente han venido muchos otros cirujanos, médicos, personal asistencial, administrativos, con todos ellos nos hemos convertido en el grupo quirúrgico más grande de Cataluña. Y si me permitís seguir con los símiles, yo creo que también somos un poquito más que un equipo, somos más que un club. Y evidentemente, con el paso de los años, llega algo que también pasa en el mundo del fútbol, que son los recambios generacionales, que no siempre son fáciles de llevar a cabo, son un reto, nosotros los hemos cogido como un auténtico reto, un desafío, y con la responsabilidad de proseguir o mejorar lo que hemos heredado. Este año pasado
en el 2020. Joan Torralba ya se jubiló y tenemos a Pepe y Pedro que bueno, ya están un poco plagant velas, que diem aquí els catalans, ¿no? A su manera y a su ritmo, pero bueno, todavía están activos, pero próximamente, cuando ellos decidan, ya se jubilarán. Y es por ese motivo que en agradecimiento a todo lo que habéis creado, todo lo que nos habéis enseñado y lo que habéis compartido con nosotros, y en este evento que viene al pelo, en representación de mis socios, os queremos agradecer y os queremos invitar a que subáis aquí al estrado para daros un obsequio y haceros un agradecimiento público. Adelante, adelante. Poseu-vos aquí perquè si no jo em tindré que posar la màscara y ya digo que pronuncio malament, si eso que me puso la máscara, cagada. No, para que se vean los bonsáis, que alguien me pregunta, ¿qué son esos bonsáis? ¿Qué son esos bonsáis? ¿No? Pues bien, como dijo el poeta José Martí, en la vida de una persona tienen que hacerse unas 3 cosas mínimo, que es tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, ¿vale? Y este bonsái, o estos bonsáis que os vamos a obsequiar, que parece algo sencillo, ¿no? Pero yo creo que es un símbolo también de cuidar las cosas, trabajar, tener dedicación y amar lo que uno hace. Yo creo que va muy bien para el símil que queríamos representaros, ¿eh? Vosotros habéis creado Quirúrgica, que es vuestro hijo, ¿vale? Con los años, esa quirúrgica tiene un tronco fuerte y unas raíces profundas, como este árbol, y escribisteis un prólogo que ahora seguiremos nosotros con nuevos capítulos y esperando un libro que tenga capítulos cercanos y capítulos de más largo alcance con los que vienen por detrás. En resumidas cuentas, moltes gràcies per vostre llegat i bueno, que estem molt contents de que estigueu aquí i ho podem compartir amb tots vosaltres. ¿Vale? Que conste que no soy el maestro. Hay uno que me gana por 2. ¿Sí? No solo operar, sino el saber estar en también. Creo que es esto mucho más que una planta, es una transmisión de una historia de un árbol que tú puedes ir modelando día a día y Bueno, con gran ilusión te lo doy. No, me voy a formar en el cuidado del bonsái. Bueno. Y agradecer, desde luego, pues este gesto de Quirúrgica. Felicitar también al nuevo Quirúrgica 2.0, porque realmente lo están haciendo muy bien. Y hay una gran unión entre todos los componentes de Quirúrgica, que eso es lo que os va a dar la fuerza para seguir dominando. Felicidades. Seguimos contando con tus consejos y como el resto de socios. Gracias, Pedro. De nada. Charlie. I també és proper a tu per la distribució, no? Dins de les clíniques i tot això, i quan no és un consell, més d'això no creix, no li forcis perquè més d'això no creix, han de ser així, ¿vale? Bueno. Qui despedeix això? Com es pot fer funcionar? Sí? Bueno, no estava previst, això, en el programa. En el seu sí, però en el nostre no. Però bé. En primer lloc vull donar les gràcies a tots vosaltres, a tots els que heu vingut, els que ens heu seguit a altres fòrums. Realment te'n dones compte que s'ha creat una reunió que jo crec que era necessària i continuo dient que és molt necessari que ens trobem almenys un cop cada X temps, cada 2 anys. Em sembla que és una bona periodicitat
per parlar d'aquests temes paramèdics tan importants a nivell de medicina privada. Per això agraeixo molt als metges, als representants dels equips mèdics, als gestors de les clíniques, gestors de les assegurances. Sense una bona coalició entre tots nosaltres, la privada no té futur. Per tant, penso que és important seguir-ho i us ho agraeixo enormement. I sobretot agraeixo, i ara, perquè m'ho porta el discurs, que no és llarg i no serà llarg, és en donar les gràcies a Quirúrgica i a l'Àlex com a representant de l'equip que ha muntat això, però sobretot a tot Quirúrgica, pel bon fòrum que tenim. Penso que ha sigut genial, fantàstic, molt interessant i que ha de tenir continuïtat amb els temes que s'han tractat i en nous temes que no ha tingut temps de tractar-se. I bé, us diré que us vaig a donar una recepta. Jubileu-vos a temps. És genial, us prometo. No hi ha millor. Jubilar-se estant bé de salut, en bona companyia i donant pas a gent jove que són veritables màquines que fan les coses molt bé, les fan molt millor que nosaltres i que tenen l'obligació de fer-les molt millor. Quirúrgica és molt rica per això. Per tant, gràcies i apa. Te voy a hacer un minuto de hedonismo.